Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de CCA del Grupo Hay una Solución. Hoy es 25 de febrero del 2023. Mi nombre es Conchita, soy comedora compulsiva y hoy su moderadora. Nuestra invitada de hoy es nuestra compañera Tami y ella tiene muchos años en CCA y trae un mensaje bueno, muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de la adaptabilidad, que es su tema de hoy. Las opiniones expresadas aquí en la reunión son las de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho conocimiento y experiencia en el programa, que nos pueden ayudar muchísimo. Tami es una de estas personas. Quienes deseen hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat o cuando termine de exponer nuestro invitado, pedir la palabra levantando su mano. Aquellos que lo deseen, por favor, únanse a mí para decir la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para hacer la diferencia. Hágase tu voluntad, así sea. CCA es una hermandad de hombres y mujeres que, compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza, se están recuperando de su compulsión por la comida. Bienvenida a todos. Desea comer compulsivamente, pero no hay cuotas. Damos la bienvenida a todo aquel que desee dejar de comer compulsivamente. No hay cuotas ni honorarios. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias y no solicitamos ni aceptamos ayudas externas. CCA no está afiliada a ninguna organización pública o privada, movimiento político, ideología o doctrina religiosa. CCA no tiene opinión referente a asuntos ajenos. Nuestro propósito primordial es abstenernos de comer compulsivamente y de las conductas compulsivas con la comida y llevar este mensaje de recuperación por medio de los 12 pasos de CCA a aquellos que todavía sufren. El mensaje de nuestra reunión es que las personas que sufren de la enfermedad de comer compulsivamente pueden recuperarse a través de la abstinencia y la práctica de los 12 pasos y 12 tradiciones de CCA. Y ahora, con gran gusto, les presento a nuestra compañera Tami. Adelante, Tami. Gracias. Buen día. Solo voy a poner mi tiempo por acá para estar bien medidita. Yo soy Tami, comedora compulsiva en recuperación. Y pues primero que nada, me siento honradísima de estar acá, de haber sido invitada a ser parte de esta reunión, de compartir mi historia. Creo que yo, como muchas otras personas, a veces he pensado, pero ¿qué de mi historia le puede ayudar a las personas? Y me pongo muy nerviosa antes de hacer esto, pero siempre pienso, en realidad trato de no preparar mucho lo que voy a decir, porque siento que mientras menos sea yo, más puedo ser un instrumento, y eso quisiera hacer hoy, que les quedara lo que necesiten para hoy. Recuerden que esta es mi historia, opiniones, experiencias, ¿verdad? Y que pues espero que tomen lo que les sirva y dejen lo que no. Y pues yo soy Tami, vivo en Guatemala. No nací en Guatemala, soy un pedacito de varios lugares. En realidad nací en Honduras, pero he vivido en Guatemala toda mi vida y soy hija de guatemalteca y un holandés. Y es parte de mi historia porque yo mido 1,80 en un país donde creo que la mayoría miden como 30 centímetros menos que yo. Y entonces eso hace que me cuesta muchísimo encontrar ropa, no solo por mi tamaño, por gordura, sino también por altura, y creo que ha sido una de las razones por las que nunca sentí que pertenecía. Y
en OA fue en el primer lugar en el que yo me sentí como que pertenecía. Me sentí parte de un grupo, me sentí parte de una unidad, como que era un eslabón de la cadenita, ¿verdad? Y eso es algo que me ha ayudado muchísimo a través del tiempo, a sentirme como que acá pertenezco y acá me quiero quedar. Y bueno, para contarles un poquito de mí, yo siempre sentí que tuve sobrepeso, pero cuando yo veo mis fotos, así como esta, yo era una niña bastante normal, siento yo, pero crecí con muchos complejos, así como en esta foto, siempre en las fotos tapándome la panza y sintiéndome gorda. Y eso fue algo que pues me marcó durante mi infancia. También no ayudaron mis compañeros en el colegio porque me, me decían bola de manteca y pelota. Y yo crecí de veras pensando que yo eso. Y cuando veo para atrás en mis fotos digo, pero si no fue el caso. Y en realidad crecí con eso y les voy a ser honesta, también yo crecí sintiendo mucha soledad. Crecí pues con una familia, ¿verdad? Pero siempre sintiéndome muy sola. Y también algo que marcó mucho el tiempo en el que yo estuve creciendo fue la tristeza. Hubo mucha soledad y mucha tristeza en mis días. Yo sentía, aunque tenía amigos, que como que no pertenecía, siempre sentía una necesidad de aislarme y sentía que necesitaba estar como llamando la atención todo el tiempo, como para que la gente me pusiera atención y tal vez así sentirme más como que pertenecía, como que era extrañada o algo por el estilo. Yo me recuerdo que incluso de adolescente, por ejemplo, íbamos caminando en mi vecindario con varias personas de mis amigos y yo me quedaba atrás intencionalmente como para que me dijeran, ay, Tami, ¿dónde estás? Y que me fueran a traer, digamos. Y ese tipo de cosas que yo veo para atrás y que analizo, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué era eso? Y siempre necesité mucha atención. Y viendo para atrás en mi historia, pues mi mamá y mi papá, como todos, hicieron lo que ellos pudieron. Y yo siento que crecí con muy pocas herramientas. Y de esto me di cuenta porque cuando empecé a tener herramientas en mi vida empezó a mejorar muchísimo. Entonces me di cuenta de que había crecido con pocas herramientas. Entonces, a lo largo del camino fui obteniéndolas, pero para llegar a eso, antes hubo un recorrido. Cuando yo me gradué del colegio, no tenía tanto sobrepeso en realidad como llegué a tener más adelante. Se podría decir que era alguien muy bonita y siempre me recuerdo que estaba ese comentario de qué bonita tu cara, pero, y yo sé que muchos acá han compartido eso también y en este tiempo, más o menos a los 17, 18 años, fue que yo tuve mi primer tiempo de excederme con el ejercicio. Eh, Probablemente tenía más sobrepeso que esto. La verdad, les soy sincera, mucho de mi vida, yo no sé por qué, pero yo no tengo tantos recuerdos de mi infancia, adolescencia. Por alguna razón tuve bastantes cosas bloqueadas. Y cuando empecé a hacer ejercicio fuera del colegio, iba en bicicleta 3 kilómetros, llegaba al gimnasio, hacía 1 hora de aeróbicos o algo por el estilo, luego hacía 1 hora de pesas y luego 3 kilómetros regresaba hacia mi casa. Y
Me acuerdo que en ese tiempo dejé de comer carnes blancas, carnes rojas, comía solo carnes blancas y como comida con muy poca grasa. Tanto así que cuando sí comía carne roja o algo con un poco de grasa, me enfermaba, me daba indigestión. Entonces, em, ese tiempo fue mi primera vez en la que yo sé que yo me excedí con el ejercicio y también me excedí con la alimentación. Y me miraba muy bien y me sentía bien, pero seguía con mucha tristeza y con mucha soledad y yo lloraba todo el tiempo. Y luego me salió una oportunidad de irme a otro país trabajando como niñera y me fui y al año yo pesaba 70 libras más. Eso significa que en solo unos cuantos meses, en 12 meses, yo subí muchísimas libras por mes. Y fue tanto así que cuando yo regresé a vivir a Guatemala, las personas, cuando yo me recuerdo haber visto la cara de las personas en el aeropuerto, cuando me fueron a recoger mis amigos y mi familia, y la impresión que ellos tuvieron de verme con esa cantidad de sobrepeso más, porque regresé al año y medio y tenía más de 70 libras extra. Y se fueron de espaldas, se asustaron muchísimo. Y podría decirles que eso ahí paró, pero no, seguí subiendo de peso. En realidad, en los siguientes años, subí otro montón de libras, subí otras 60 libras y eso ya hizo que yo tuviera 150 libras de sobrepeso. Y era impresionante porque cargaba a una persona completa encima mío. Y fue algo, pues básicamente yo me miraba como desfigurada, digámoslo así, comparado con cómo era mi cara antes. Incluso me pasaba que tal vez la gente no necesariamente me reconocía. Tal vez sí por la estatura, pero no porque reconocieran mi cara, ¿verdad? Y para ese tiempo, bueno, a mí me pasaron varias cosas, que como por ejemplo se me dislocó un omóplato sin que yo hiciera absolutamente nada, solo por dormir sobre el lado. Y se me dislocó un omóplato que me tuvieron que regresar a su lugar. Y también me salieron hernias en la columna porque el sobrepeso, haber subido 70 libras en un año, eso fue demasiado para mi cuerpo. Mi cuerpo estaba como en shock, como, ¿qué está pasando? ¿Qué me estás haciendo? Y yo no sabía cómo parar. Por ejemplo, cuando estuve trabajando fuera del país, que ese fue mi primer trabajo, yo estaba todo el tiempo comiéndome las refacciones de los niños que cuidaba, la comida se acababa rapidísimo, porque imagínense lo que tuve que haber comido para subir esa cantidad de peso en ese tiempo. Era muchísimo lo que yo comí. Y estando en un nuevo país, también queriendo probar cosas nuevas. Y entonces, pues yo estuve simplemente tratando de lidiar de esa forma con la nostalgia. Y antes de esa experiencia yo sí sabía que tenía un problema con la comida, pero no habría podido decir que era un problema muy fuerte. Pero cuando me subí 70 libras en un año y más que todo no por el sobrepeso, sino por mi comportamiento con la comida, fue que me di cuenta que yo de verdad tenía un problema. Cuando se trataba de la comida, estaba loca con la comida, porque me comía, abría los paquetitos y me comía las cosas a una velocidad impresionante. Y eso me hizo entender que yo tenía un problema. Pero de ahí a buscar ayuda al respecto, hubo una gran diferencia, ¿verdad? Y entonces, bueno, cuando yo estaba creciendo en mi casa, había libros sobre lo que era ser comedor compulsivo, porque este es un problema familiar y
de mis familiares ya pues habían leído al respecto y yo encontraba literatura por ahí que en algún momento hojeé. Y sí me recuerdo haber pensado, esa soy yo, así es como yo actúo, ¿verdad? Respecto a la comida. Y pues en ese tiempo, cuando yo tenía esta cantidad de sobrepeso, empecé, bueno, una amiga me recuerdo que estaba muy preocupada por mí y un día la acompañé porque ella había cerrado psicología y tenía que ir a traer su diploma o algo por el estilo y me dijo que la acompañara y la acompañé a la clínica de psicología de su universidad. Y cuando estaba ahí, ella me contó que la clínica daba atención gratuita o por muy poco dinero y entonces que si yo quisiera hacer una cita. Y yo la verdad para entonces estaba desesperada, muy desesperada y empecé a ir con una psicóloga y yo creo que esa psicóloga se acababa una caja de Kleenex por cada cita mía porque yo lloraba y lloraba y lloraba. Me ayudó a lidiar con tantas cosas de infancia que yo lloré con ella y fue una terapia, yo diría, muy exitosa. Y lo más exitoso, digamos, de esa terapia es que yo, después de unos meses, bueno, ellos trabajaban mucho como multidisciplinario, digamos, y después de un tiempo ella me preguntó que si yo estaría dispuesta a ver a una nutricionista. Y yo por primera vez en mucho tiempo estuve dispuesta a hacer. Y entonces empecé a hacer algo respecto a mi peso, pero para ese entonces no estaba en OA, ¿verdad? Solo con la nutricionista. Pasé muchos años tratando de hacer algo respecto al peso y lo lograba al inicio, cuando empecé a ir con ella. Me recuerdo que seguía muy trataba de seguir muy lo que ella me decía en mi hojita que tenía que comer durante la semana. Con el tiempo empecé a regresar esas hojas intactas, así como ella me las dio, no las había, pero ni agujeado un poquito, porque a mí una cosa que me di cuenta, que eso no sé si a todo el mundo le pasará, pero a mí me pasaba que yo cuando trataba de hacer algo respecto a mi peso y como que reprimía, digamos, ese deseo que yo tenía de comer, me iba peor. Y con ella, de veras lo intenté. Pasé muchos años en realidad yendo con esta nutricionista y eh, fui bajando de peso, pero bajé 40 una vez, subía 20, bajaba 30, subía 10, 15 y sí fui subiendo, sí fui bajando de peso con los años, pero eso eh, no fue, digamos, yo sabía que yo seguía estando loca cuando se trataba de la comida, porque podía comer como más o menos lo que ella me decía, pero seguía dándome atracones y no podía como tratar de controlar lo que yo estaba comiendo. Eso no se podía. Y una vez estaba desesperada porque yo dije, no puede ser que yo siga años tratando de bajar de peso y que siga así de loca con la comida. No puede ser que yo siga pegándome atracones todo el tiempo y empecé a buscar OA. Busqué y busqué en internet y no encontraba nada en mi país y bueno, al final encontré y creo que el de cerca de mi casa resultó que estaba como solo en teoría abierto, pero después, pero ya lo habían cerrado, habían dejado de reunirse. Luego encontré otro en un lugar más céntrico, lejos de donde yo vivo, y empecé a ir ahí. Y mi primera reunión
recuerdo fue el 26 de septiembre de 2011. Tengo muy claro eso, pero en realidad no fue mi primera reunión, sino que yo fui ahí un tiempo antes, ni siquiera sé cuánto tiempo, y pues la semillita se sembró, pero no germinó inmediatamente, sino que fue el 26 de septiembre de 2011 que yo empecé a ir, ¿verdad? Eh, o sea, hace 11, 12 años y eh, desde que llegué me sentí como en casa, como dicen. Sentí aquí pertenezco, aquí es donde me quedo. No pensé voy a bajar de peso y me voy a ir. La verdad, lo del peso yo sentía que, aunque sea medio, lo estaba solucionando con la nutricionista. Pero yo dije, yo con esto me caso, yo aquí me quedo y aquí me voy a envejecer y morir. Y así ha sido, la verdad, mi compromiso con OA desde que empecé. He tenido etapas difíciles, etapas de depresión, etapas en las que no he querido seguir, he querido tirar la toalla, pero OA se ha vuelto parte de mi vida, parte de mi estilo de vida, parte de mis días, ocupaciones, etcétera, y no quiero dejar de estar acá. Y entonces empecé a ir a reuniones y empecé a pues tratar de hacer lo que decían acá, las herramientas. Traté de escribir más, de leer la literatura de acá. Hice mucho servicio desde el inicio. Me acuerdo que había un taller que se estaba haciendo de compromiso con la abstinencia y se necesitaban más servidores y yo dije, yo lo puedo hacer, no tengo idea cómo, pero si alguien me explica, me ayuda, yo lo hago y desde el inicio hice mucho servicio. Y creo de verdad que eso aseguró también que yo me quisiera seguir quedando, el estar desde el principio involucrada, digamos. Y pues esos fueron mis inicios y eh, en OA básicamente he madurado, podría decir yo. No, no siento que antes de entrar a OA yo haya sido una persona madura emocionalmente y en OA he ido madurando, he ido creciendo como persona y me he ido volviendo quien ahorita soy. Entonces, estando en OA, pues muchas cosas pasaron. Me acuerdo que nos fuimos a una convención en otro país y yo me acuerdo que cuando fuimos a eso pensé que iba a ir a una convención de gordos y era una convención de flacos y uno fue que otro gordo. Y yo dije, wow, estas personas, ¿cómo lo hicieron? Porque esa fue la vez que yo pude ver como los resultados físicos tan obvios de que la gente que se queda acá eh, puede tener esos resultados físicos. Y yo pensé que iba a encontrar mucha gente batallando todavía con su físico como yo. Y en realidad encontré mucha gente que había, eh, se estaba recuperando, ¿verdad? Físicamente también. Y en OA pues han ido pasando muchas cosas durante mi tiempo en OA. Resultados físicos he tenido también. Yo entré a OA como a los 30 años, creo yo, sí, 30 años. Y luego, pues unos años después, bajé de peso. Yo bajé 110, 115 libras, más o menos. Y me sentía muy bien de haber perdido el peso de una persona completa. Me sentía muy bien de que era como quitarme una gran mochila de encima de los hombros, ya no tener que cargar ese sobrepeso conmigo. Eh, Fue bonita la atención que obtuve también
les voy a ser sincera, para mí eso de la atención siempre ha sido como algo que yo quería, pero que también me daba miedo por mi estatura, por cómo me veo y por vivir en un país donde hay mucha violencia sexual. A mí me daba mucho miedo el eh, verme muy bien. Y cuando yo empecé a bajar de peso, me empezó a dar mucho miedo el estar delgada y cómo me veía y la atención que atraía del sexo opuesto. Me di cuenta de que estaba muchas veces como boicoteando o saboteando mi recuperación física porque yo simple y sencillamente no me identificaba como una persona delgada. Yo me di cuenta que yo siempre me identifiqué como una persona gorda, gordita, como decimos acá. Y yo hasta el momento estoy batallando con eso porque es una de las cosas que más me ha costado el poder visualizarme como una persona que es, que es más delgada o que es delgada, porque simplemente no me imagino así. Yo cuando empiezo a bajar de peso, empiezo a sentir como que ya bajé lo suficiente y todavía tengo panza y todo, pero siento como que, ok, aquí estoy bien, como que este es el grado de confort con el que yo me siento bien. Y entonces ha sido una gran batalla. Eh, ha sido una gran batalla la abstinencia para mí. Cuando yo empecé, yo me recuerdo que mis compañeros, compañeras en el grupo decían que estaban abstinentes y yo leía la definición de abstinencia y yo decía, yo no entiendo qué significa esto. Y una cosa que me empezó a calar mucho de la definición de abstinencia fue el alejarse de comer compulsivamente. Ahorita no tengo la definición, disculpen, exacta, pero sí me acuerdo que empecé a decir, bueno, sí me estoy alejando de comer compulsivamente porque estoy teniendo menos atracones, son menos intensos y cada vez están más espaciados, pero seguía teniendo atracones. Y yo no lograba estar abstinente en 24 horas. A mí me costaba muchísimo eso. Entendí que tenía que definir mis alimentos compulsivos y mis comportamientos compulsivos también. Y no me, no lograba mantenerme alejada de ellos. Lo más que logré en mis primeros años fue tal vez 3 días, una semana de abstinencia. Eso fue todos mis primeros 10 años, eso fue lo que logré. Y yo, a pesar de eso, dije, a mí no me importa que yo no logre estar abstinente físicamente, yo aquí sigo y yo aquí me recupero. Y sentía que era como el huevo y la gallina de qué había sido primero, de que si uno tenía que estar abstinente para trabajar los pasos o que los pasos al trabajarlos te ponían abstinente. Y yo dije, no me importa, no me voy a estar cuestionando qué cosa va primero, yo sigo. Y seguí haciendo servicio, tenía una madrina, una persona con quien formé una conexión muy fuerte durante, durante esos años y yo la llamaba todos los días. Usaba mucho las herramientas, prácticamente todas las herramientas, excepto una, las llamadas, que eso es algo que ha cambiado mucho, pero sí la llamaba a ella. Lo que sí es que casi siempre mis llamadas eran que había roto mi abstinencia. Entonces, yo decidí como ignorar, dejar por un lado eso de la abstinencia y enfocarme en lo demás, en el trabajo y seguir adelante.
Así seguí por varios años y luego pasaron cosas en mi vida. Bueno, una cosa que sí debo decir antes de contar eso es que aunque yo no lograba la abstinencia de muchas comidas específicas, pero yo por mucho tiempo sí dejé de consumir azúcar. En realidad, en mi primera década en OA, no consumía azúcar, pero sí seguía comiendo endulzantes artificiales y muchos, y también pseudopostres, digamos, hechos con endulzantes artificiales, y comía harinas integrales. Entonces, luego pasaron cosas en mi vida, como les decía, una de ellas fue que estuve en una relación de pareja en la que pues que hubo abuso psicológico, hubo abuso físico, sexual, todos los tipos de abuso ahí estuvieron. Esa relación duró solo 9 meses y tuve la suerte más grande del mundo de que pusieron un ángel en mi camino y yo pude salir de ahí gracias a lo que esa persona me contó, en realidad que me haya contado lo que yo estaba viviendo, que le haya puesto un nombre y que me haya dicho esto te está pasando, una psicóloga, y yo salí de esa relación de abuso, no intacta para nada, y por mucho tiempo estuve luchando con mi adicción porque recuerdo que esa persona me hizo creer que yo no me iba a recuperar y que de nada servía que yo estuviera en OA. Y eso me afectó un montón porque después de que yo ya no estaba con esa persona, yo seguía con esa voz en mi cabeza y me costó muchísimo salir de ahí, me costó mucho recuperarme en todos los aspectos. Para la cuarentena fue incluso peor porque empecé a tener flashbacks, recordaba muchas cosas que yo había vivido estando encerrada, fue espantoso y tuve una depresión muy fuerte. Estuve monitoreada porque casi me iban a dar antidepresivos y mandarme al psiquiatra y cosas así. Yo seguí viniendo a reuniones, pero no era tan constante como soy ahora. Y en ese tiempo estuve muy mal. Y para mí la salud física hace muchos años había sido lo principal, era mi prioridad. Y yo decía, si la salud física está bien, yo voy a poder trabajar, voy a poder estar bien para hacer otras cosas. Y cuando estuve en esa depresión, entendí que mi salud mental debía ir primero, porque si yo no estaba bien de mi salud mental, no iba a querer ni pararme de la cama en la mañana y no iba a querer ni siquiera buscar ayuda para mí como OA. Entonces, me puse durante un tiempo como en modo sobrevivencia, en modo ahorro de energía, digámoslo así, en el que le puse todo mi empeño a salir de esa depresión y me costó horrores. Durante ese tiempo perdí completamente mi abstinencia de azúcares y harinas y empecé a pedir comida hacia la casa, pedía cosas que prefiero no mencionar para no darles ganas, pero pedía muchísima comida una tras otra, nunca me decía que no, entonces subí muchísimo de peso y un tiempo después eh, hasta me quebré el pie, me tuvieron que hacer 2 operaciones para ponerme una placa metálica porque yo llegué a tener 170 libras de sobrepeso y la verdad mi movilidad no era la mejor. Caminaba muy como torpe
Y pues bueno, pasaron bastantes cosas que, em, que digamos, no ayudaron, pero sí el tener 170 libras de sobrepeso es espantoso, porque eh, yo me miraba en el espejo, en cualquier lado, yo decía, ¿quién soy? ¿No? ¿Dónde estoy entre todo eso? No me lograba, pero ni reconocer. Y hace poco, por ejemplo, mandaron una foto de una reunión familiar de más o menos ese tiempo y cuando vi la foto yo dije, Dios mío, no, o sea, hasta parecía como que estaba distorsionada la foto porque me miraba muy mal, muy grande y me costó mucho empezar a salir de ahí. Era la segunda vez que yo estaba en sobrepeso así de alto y pensé que la anterior de 150 libras de sobrepeso ya había sido mi fondo y resultó que no, que este era otro fondo todavía más profundo. Y cuando me quebré el pie, me tuve que mudar a otra casa porque en esta casa había demasiadas gradas y yo no podía subirlas. Me costó horrores porque tenía las muletas y me dio tendinitis en ambos codos y no podía usar las muletas casi. Entonces, básicamente yo tuve que estar inmóvil por 4 meses y yo dije, ¿y qué voy a hacer con este sobrepeso sin poder moverme, sin poder hacer ejercicio? Me voy a engordar horrible. ¿A qué peso voy a llegar? Y de veras me asusté muchísimo porque yo dije, ¿cuál es el siguiente fondo? ¿A dónde necesito llegar para que las cosas empiecen a cambiar? Y bueno, la vida, el cuerpo tienen sus maneras o han tenido sus maneras conmigo de regresarme a como a la realidad y aterrizarme en que yo necesito hacer algo al respecto de las cosas. Y pues tristemente como adicta muchas veces así es como he aprendido, ¿verdad? Tocando fondo. Y entonces eh, en el durante ese tiempo, también tenía prediabetes y me asusté horrible porque un familiar cercano tiene diabetes. Y yo dije, yo no quiero tener las consecuencias porque esa persona está teniendo muchísimas consecuencias en su salud, gasta muchísimo en dinero, en medicinas de todas las consecuencias que está teniendo en sus órganos la diabetes. Y yo dije, yo no quiero llegar a ser diabética. Y empecé a ir entonces con la nutricionista que me recomendaron del seguro. Y en ese tiempo la ventaja fue que yo no podía cocinarme nada. Una vez me fui a la cocina a tratar de comer algo que no debía comer y se me cayó una muleta y luego no podía seguir caminando. Ay, no. Entonces, eh, en ese tiempo me vi forzada a contratar a una persona que me ayudara en la casa y me cocinara. Y esa persona me pasaba la comida medida lo que decía la nutricionista que yo debía comer. Y curiosamente, yo había estado al inicio, cuando me pasó esto del accidente, antes de ir con la nutricionista, yo había estado comiendo muy poco, por ejemplo, en las noches, un pedacito de pollo con un poquito de brócoli y esa era mi cena. Y cuando la nutricionista empezó a trabajar conmigo, me puso como el doble o triple de comida. Y yo dije, ay no, me voy a engordar. Y lo primero que hice fue bajar de peso. Y ese día entendí que por más conocimiento que yo tenga en nutrición, yo no soy alguien que sepa qué exactamente debo comer para bajar de peso. Y por eso necesito ayuda. Y en este momento mi ayuda es mi padrino. Entonces, yo no puedo estar decidiendo yo qué hacer, al menos hay decisiones que yo sé que tengo que dejar en manos de alguien más. Y entonces, pues empecé a bajar de peso y empecé
recuperarme físicamente. Simplemente fue 4 o 5 meses de estar estática y de solo seguir trabajando. Yo doy clases de idiomas por internet y entonces en ese tiempo pude seguir trabajando afortunadamente desde mi computadora, pero yo solo caminaba unos pasos con las muletas hacia el baño. Y en ese tiempo, cada ida al doctor era verdadero sufrimiento porque tenía que caminar unos cuantos metros hacia la entrada de la clínica y con una gradita chiquitita era un reto, como que si yo tuviera que subir una montaña, era espantoso y me di cuenta de cuánto físicamente era un problema para mí el estar como estaba, con esa cantidad de sobrepeso. Yo dije, de veras, ya no quiero regresar a eso. Y bueno, entonces esa ha sido una de las veces, ¿verdad? Que yo he estado eh, bastante mal y agarré muy en serio después cuando me estaba recuperando, ya cuando me dejaron hacer terapia, fisioterapia, empecé a hacer muchísimo ejercicio, pero también decidí que tenía que tener cuidado porque hubo una segunda época en mi vida en la que yo, cuando empecé a hacer ejercicio, yo era exagerada con eso del ejercicio. Estuve entrenando con alguien que me estaba entrenando básicamente como si yo fuera a ser atleta y entrenaba 2 horas y media diarias sin parar. No tenía descansos en mi rutina. Era eh, físicamente intenso, de verdad, era demasiado para mi cuerpo. Y en ese tiempo yo ya tenía más de 30 años y me lastimé la rodilla, me lastimé una muñeca y hubo varias cosas que pasaron y ahora pues me tomo con más calma el ejercicio porque sé que tengo que tomar en cuenta que eh, tengo pues más de 40 años y que mi cuerpo va a necesitar estar, eh, que lo cuide con mucho cariñito, ¿verdad? Parte de mi proceso de aprendizaje ha sido aprender a querer mi cuerpo y aprender a estar mejor en él. Eh, y pues actualmente, eh, bueno, esta foto en realidad que están viendo, esta foto fue hace más de un año. Empecé a trabajar con un padrino que compartió en una reunión a la que me conecté de pura casualidad un sábado, recuerdo de estas creo. Y yo estaba haciendo ejercicio y mientras estaba haciendo ejercicio en la casa puse una reunión, aunque solo estuviera escuchando y compartió una persona y yo dije, yo quiero lo que esa persona tiene. Y por eso cuando me invitan a hacer este tipo de servicios, yo digo, puede que algo que alguien diga le cambie a uno la vida. Y así me ha cambiado a mí la vida. A veces escuchar a las personas contar su historia. Cada quien tenemos una historia diferente y algo me hace clic de las cosas que comparten, ¿verdad? Y estas fotos me las tomé porque mi padrino actual me pidió que me las tomara para ver más adelante el cambio. Y eh, pues listo. Así es como me veo en este momento. No, eh, no tengo todavía para nada el peso que quisiera tener. Todavía me falta mucho que perder de peso. Me faltan 90 libras o un poco menos. Y estoy muy lejos de estar como quisiera en el aspecto físico. Pero ha habido muchísimos cambios en mi vida especialmente en estos últimos 15 meses. He tenido muchos cambios emocionales, espirituales. Una cosa que también les cuento es que cuando yo entré a OA, un tiempo después,
me animé a poner mi propio negocio y estoy cumpliendo 10 años de tener mi propio negocio. Y eso es algo que yo no me habría animado a hacer antes de OA. Entonces, estando en OA, he tenido mucho crecimiento emocional, pero también ha habido crecimiento en otros aspectos de mi vida. Como les decía, he madurado y también en lo laboral, pues ha habido cambios y he hecho cosas como tener un local, 2 locales, luego decidir cerrarlos y quedarme solo por internet, y han sido ese tipo de decisiones que la verdad yo antes no habría podido decidir, porque siempre lo he imaginado de esta forma, como que la adicción era tan fuerte, la obsesión con la comida era tan fuerte en mi cabeza, que era como que un globo estuviera inflado adentro y no había espacio para nada más. Y cuando se empezó a desinflar y ya la obsesión con la comida no ocupaba tanto espacio, entonces yo ya podía tener tiempo, espacio mental para pensar en otras cosas que no tenían que ver solo con comida. Y pues bueno, entonces como les decía, empecé a trabajar con un padrino nuevo. No, no sabía qué esperar cuando empecé, solo le pedí ayuda y luego resultó que había un montón de cosas que yo tenía que hacer para trabajar con esa persona. Y yo dije, ¿qué? ¿A qué hora voy a hacer tanto? Y sí, por muchos meses me tomó mucho tiempo al día hacer estas tareas, pero debo decir que soy muy regular en hacerlas porque, no sé, porque creo que tal vez mientras más desesperada estuve, más necesitaba la recuperación, ¿verdad? Y entonces con ese ahínco también traté de recuperar. Actualmente estas son las cosas que yo hago en un día. Estas son las cosas que me pidió mi padrino que hiciera. Lo primerito que yo hago en la mañana es leer la reflexión que hay en el librito del por hoy, solo por hoy, y mando un audio, puede ser de unos 3 minutos, compartiendo sobre lo que me quedó de esa lectura. Entonces, así es como tengo que empezar mi día. Luego, durante el día, voy haciendo diferentes cosas. Por ejemplo, yo leo 5 páginas del libro Alcohólicos Anónimos, que es la base de nuestro programa también, y escribo unas líneas compartiendo sobre ese libro. Luego hago 3 llamadas diarias y tienen que ser llamadas. Solo si la persona no me contesta, envío un audio. Y esa persona, tengo que conectarme con esa persona. Fue muy extraño hacer esto al inicio porque son 3 personas que se me asignan. No soy yo quien decide quiénes y son siempre las mismas, a menos que me las cambien. Y a esas personas que eran completamente desconocidas para mí, tuve que formar una relación con ellos. En mi caso, como mi padrino está en Estados Unidos, me dio personas de varios lugares del mundo, incluyendo Estados Unidos. Entonces tuve que empezar a llamar a gente completamente desconocida y me dijeron que mientras más eh, vulnerable estuviera, ¿verdad? Mientras más me abriera, mejor iba a ser la calidad de la relación. Y debo decir que es cierto porque cuando está formada esa relación ya es más fácil llamar a alguien cuando estoy con ganas de comer compulsivamente. Y de esto tengo que avisarle a mi padrino cuando ya lo hice, que hice las 3 llamadas diarias. Debo decir que un gran cambio de mis primeros 10 años en OA y este último año son estas 2 cosas. El libro de AA y las llamadas, porque es lo que hice diferente esta vez. Las demás cosas, tal vez sí las hice en algún momento, pero estas 2 cosas y ya no consumir ni azúcar, pero tampoco endulzantes y nada de harinas ni blancas ni integrales,
me ha cambiado completamente no solo la vida, sino mi recuperación. Les cuento un poco por qué. En el libro de AA, yo he ido entendiendo cómo funciona en mi cuerpo, qué reacción tiene mi cuerpo cuando yo le doy ciertas comidas. Me acuerdo que incluso mi primera nutricionista me decía, la nutricionista, nada que ver con OA, me decía que el cuerpo interpreta los endulzantes artificiales o naturales como si fuera azúcar, como si yo hubiera comido azúcar. Y yo no le creía, pero yo le ponía a veces hasta 6 prendas a mi café. Entonces me di cuenta de que sí me costó bastante y una de las cosas que yo ahora no tomo es café y yo me tomaba el café con un montón de leche que también se siente dulcita y con un montón de endulzantes. Entonces era como darle ese postrecito a mi cuerpo después de la comida principal. Entonces me ha servido mucho entender eso de la alergia, porque yo antes no entendía eso de la alergia que había en mi cuerpo, porque yo decía, ¿cómo hacía una alergia? Yo soy alérgica a los camarones y la verdad me he sentido tan mal cuando los como, o a los mariscos, perdón, que cuando lo hago, no quiero volver a probarlos, pero eso no me pasa a mí con la comida, ¿verdad? Entonces, entendí que una alergia es una reacción anormal y que mi cuerpo tiene una reacción anormal a ciertas sustancias, no a todas. No si yo me como un pedacito de brócoli cocido, por ejemplo. Entonces, he podido entender como físicamente qué le pasa a mi cuerpo cuando yo como ciertas cosas y entonces eso me da el conocimiento, digamos, para saber, ok, de mi comida yo tengo que sacar estas cosas. Y el estar leyendo el libro de AA también me da ganas de alejarme de esas comidas, porque yo al menos no me levanto con ganas de no comer todas esas cosas. Yo la mitad del tiempo quisiera hartarme. Esa es mi realidad. Entonces, el estar leyendo sobre eso me ayuda a que yo quiera no hacerlo. Y el no comerme esas cosas hace que yo entonces pueda decir, pueda dejar a mi cuerpo libre de eso. Y ha sido la primera vez que yo de veras he experimentado una liberación de la obsesión por la comida. Puedo pasar ahora, por ejemplo, desayunar y pasar, pueden ser 6 horas, por ejemplo, sin pensar en la siguiente comida. Yo el otro día estaba pensando, ¿cuándo yo antes tener 6 horas sin pensar en comer? 6 horas, eso para mí era impensable. Y ahora pasa. Pero sí debo decir que en el día a día trabajo bastante duro para que sea así. Y bueno, sigo con las cosas que hago. Tengo 4 reuniones por semana. La primera tiene que ser el lunes y tienen que estar espaciadas durante la semana. Tengo que estar al principio y tengo que estar al final de la reunión, toditita, y tengo que compartir. Y solo así cuenta. Y tengo que avisar cuando ya me conecté a una reunión. Entonces, 4 reuniones semanales. También mando un email con mis pensamientos y sentimientos principales. A lo largo del día lo voy llenando y luego lo mando. Antes de cada comida aviso lo que voy a comer, pero es un plan de comidas y esto fue algo que me sorprendió cuando empecé con mi padrino actual. Me dijo, esto es lo que vas a comer. Y yo dije, ¿qué? ¿Alguien va a decidir por mí qué voy a comer? No. Y debo decirles que nunca me he sentido mejor, aunque detesto mi desayuno y muchas veces me aburro, pero nunca he sentido tan rico el yo ahora saber qué es abstinencia, saber que si yo sí me comí eso que está ahí, yo estuve abstinente. Y tengo 3 comidas diarias,
un cambio muy fuerte para mí fue que antes de empezar con este plan de comidas, yo llevaba como 16 años comiendo refacciones entre comidas, una en la mañana, una en la tarde. Y ahora no tengo refacciones o colaciones entre comidas. Son solo mis comidas principales. Entonces, sí voy a ser honesta con ustedes de que los primeros como 2 meses a mí sí me daba hambre. A las 2 horas y media, 3 horas de haber comido, me empezaba a gruñir el estómago y tenía que tomar agua o algo para calmarlo, porque claro, llevaba 16 años dándole a mi cuerpo refacciones y después ya no. Entonces, me costó mucho, pero siento tan rico, tan liberador que hay, digamos, entre 5 y 7 horas que yo paso entre dos comidas que tengo que, como decimos aquí, buscar oficio. Tengo que ver qué hago con ese tiempo, distraerme. Si no tengo que trabajar, pues en algo tengo que ocuparme. Acabo de ordenar mi closet, mi cuarto. Estoy ordenando actualmente mi oficina, que estaba hecho un desastre. ¿Por qué? Porque tengo tiempo para pensar que no sea comida y estar en la cocina. Y respecto a pesarme, yo me peso una vez al mes nada más. No me tomo ninguna medida aparte de eso, tampoco nada de composición corporal. Es solo el numerito del peso una vez al mes y se lo envío a mi padrino. Y la verdad, él no tiene como mucha opinión respecto, digamos, cada mes si subí o bajé. Solo si ya van varios meses que estoy subiendo, pues ya tenemos que ver qué hacer al respecto. Pero si no, es mucho el enfoque en lo emocional y espiritual. Si yo en el día a día sí estoy haciendo lo que necesito hacer, ya los resultados físicos no están en mis manos. Yo intenté con todas mis fuerzas y los resultados físicos, pues ya el cuerpo irá haciendo lo suyo. Y otras cositas que les quería contar es que yo, pues durante el tiempo que he estado con este plan de comidas, no solo este, sino el anterior también, tuve que ver cómo me adaptaba a este estilo de vida. Creo de verdad que la abstinencia es mucho de acostumbrarse a comer de cierta forma, acostumbrarme a comprar las cosas en cierto día, acostumbrarme a descongelar la comida, a cocinarla, acostumbrarme a que, por ejemplo, si yo voy a un cumpleaños, si yo sé que va a haber de comida, ya decido si llevo mi propia comida o no. Pero si yo no sé qué va a haber de comer, entonces llevo mi propia comida. Usualmente tengo preparada una lonchera con eh, una lata de pollo o atún, una lata de un carbohidrato que yo sí como, que es maíz, una chiquita, y una lata de champiñones enteros grandes. Esa es mi lonchera que se mantiene siempre hecha, es mi, por si acaso, y esa lonchera entonces me la llevo cuando yo no sé qué va a haber de comer, me llevo mi lonchera. Ya está lista, tiene 2 platos donde yo puedo servirme la comida y tiene cubiertos plásticos y una botella de agua. Y esa es mi comida cuando yo no sé si fuera una fiesta, si fuera un evento, si fuera cualquier cosa, o incluso, por ejemplo, si voy a ir a una cita con el doctor y no sé si al salir voy a poder comer o no en algún lado por ahí. Entonces, eh, en ese tiempo yo, o sea, yo lo que hago es jalar la lonchera y por si tengo que comer, porque mi plan de comidas actual reduce bastante las posibilidades de lo que yo puedo comer por ejemplo, si voy manejando. No puedo comer cosas que yo compre en restaurantes por ahí. Sí puedo ir a sentar a un restaurante a comer, pero no muchas cosas para llevar. Y
Hace no mucho estuve en un viaje, fueron 2 meses en 7 países, que es una de las cosas que quería hacer y que me animé a hacer y que pues son las cosas que siento que O ha hecho que yo me anime a hacer, porque antes no sé si habría tenido el valor de hacerlas menos sola. Y ahora sí, he tenido el valor de hacer esas cosas. Y entonces, en en ese viaje yo dije, ¿y ahora qué hago? 2 meses. No sabía si hacer el viaje, pero en el libro de AA dice que a veces intentamos solucionar las cosas haciendo un viaje o no haciendo un viaje. Y yo dije, bueno, si eso no necesariamente me soluciona, no me soluciona, porque igual podría no estar abstinente en mi propia casa, en mi propia cocina, entonces lo voy a hacer. Y entonces tuve que encontrar opciones por todos lados en países donde había comidas muy diferentes a lo que yo normalmente como. Y, por ejemplo, empecé a comprar tomatitos cherry que llevaba en una bolsita Ziploc y tal vez algún carbohidrato que yo sí pudiera comer, que no tuviera gluten, en una bolsita Ziploc. Y tuve en ese tiempo que ser más flexible y sí comer lácteos, porque actualmente no como lácteos y me llevaba, por ejemplo, trocitos, cubitos de queso. Y ese era como mi comida para comer mientras estaba haciendo turismo, para no arriesgarme a no encontrar nada. Entonces, sí he tenido que ir adquiriendo mucha flexibilidad acá. Lo bonito también ha sido que con los años mi familia se ha ido acostumbrando a que yo como de cierta forma. Incluso tengo una amiga que cuando ella va a celebrar su cumpleaños, me dice, Tami, este va a ser el menú para que tú veas si puedes comer de eso o si traes tu propia comida. Y me encanta porque ya mi familia sabe que yo no como pastel, entonces no me toman en cuenta cuando parten el pastel, por ejemplo, y eso muchas veces me ayuda a yo, cuando no estoy muy fuerte con mi abstinencia, como ni siquiera me toman en cuenta, entonces me ayudan. Y entonces, como les decía, mucho para mí ha sido acostumbrarme a comer de cierta forma y que también la gente en mi vida se acostumbre a eso. Así que bueno, eso es todo para mí. Esa es mi historia. Les agradezco mucho por haberme permitido compartirla y gracias de verdad por escucharme. Gracias, Dami, gracias por todo, nos compartiste, muchas gracias. Bueno, la verdad, súper agradecida por este compartir. Bueno, compañeros, ahora vamos vamos a continuar en este espacio reservado para preguntas o compartires de 3 minutos. Si tienes una pregunta o quieres compartir sobre el tema, por favor pide la palabra levantando tu manita y también puedes escribir tu pregunta o compartirla en el chat. Bueno, ya tenemos una manita levantada de nuestra compañera Lupita. Adelante, Lupita, con tu pregunta o comentario de 3 minutos. Gracias, gracias. Buenos días, me presento, soy Lupita G., comedora compulsiva en recuperación. Tami, muchísimas gracias por tu compartir. Me siento muy identificada con todo tu proceso desde antes, durante el proceso y después. Esa parte eh, ¿cómo se llamaba? Bajo 5 kilos, subo 10, bajo 10, subo 20, bajo 20. Oh Dios, o sea, yo llegué a tener un sobrepeso de 60 kilos, entonces sé perfectamente cómo te sentías, la incomodidad, es todo eso que describiste, ¿verdad? Y esa parte también de la falsa ilusión, ¿no? De ir con un médico que te den un plan de alimentos. Yo doblaba la hoja del plan de alimentos y nada más yo iba con los médicos para que me dieran el medicamento milagro, cosa que nunca sucedió. Y bueno, dentro de todo este proceso, yo también tuve una recaída, llegué a mi peso también, y nuevamente en esa recaída volví a recuperar 40 kilos. Entonces, sé lo doloroso que es. Y mi pregunta para ti también es, durante todo este proceso, una vez que llegaste a los grupos de comedores compulsivos, ¿cómo fue tu relación con tu poder superior?
una vez que lo conociste, que lo definiste, en el momento sobre todo de la recaída, ¿qué pasó en ese lapso? Eh, Me gustaría compartirte, bueno, escucharte. Gracias. Claro, gracias. Bueno, mi relación con mi poder superior creo que ha sido atípica porque yo fui atea mis primeras 2 décadas de vida y luego conocí a un poder superior, creo que en una época en la que yo estaba sumamente perdida, emocionalmente me sentía muy mal, muy de bajón y empezaron a pasar en mi vida cosas que de coincidencias no tenían mucho porque eran muy grandes, como en un solo día haberme ganado un premio en un banco donde acababa de abrir una cuenta y que había tarjetavientes que llevaban años ahí queriendo ganarse ese premio y fui yo la que se lo ganó y tenía menos de un mes. Y ese mismo día me dieron un trabajo increíble y no me recuerdo qué otras cosas pasaron y siento que como que fui entendiendo que había algo allá afuera que me estaba cuidando y que me estaba como tratando de mostrar que sí existía. Y para mí es muy difícil creer en cosas como la Biblia, Jesús, cosas como que mucha gente en Latinoamérica da por sentadas porque yo no crecí con esas enseñanzas. A mí nadie me enseñó a amar a Dios, nadie me enseñó a dar por sentado que eso así era. Entonces, digamos que los dogmas y doctrinas para mí es muy difícil creer en eso. Y hasta ahora que he como definido que al menos respecto a la comida, eso de que pongo las cosas bajo el cuidado de un poder superior, ese poder superior los incluye a ustedes, porque yo estoy aquí en vez de estar en la cocina comiendo, ¿verdad? Entonces estoy rindiendo mi voluntad a algo superior a mí, que es, o sea, yo tal vez hoy quiero ir a hartarme, ¿verdad? Tal vez hoy quiero tener un atracón, pero estoy acá. Y eso entonces es que todos los días yo entiendo que hay muchas cosas que quiero hacer, pero honestamente he entendido, eso es algo que gracias al padrino de mi padrino, que lo tengo que llamar todos los días, es de mis llamadas, me dice que necesitamos como adictos estructura, disciplina y rendición de cuentas. Y yo no soy muy buena para ninguna de esas. Entonces, yo rendía cuentas, pero rendía cuentas a mi madrina antes, después de haber comido compulsivamente, no antes. Y he ido aprendiendo que al tener disciplina, como dejándome disciplinar por mi padrino, porque me dice, Tami, esto es lo que tú necesitas hacer para recuperarte, entonces digo, ok, me estoy rindiendo a algo que no soy yo. Yo no soy la que está decidiendo hacer esas cosas. Si fuera por mí, me iría a ver televisión, francamente. Entonces, he ido entendiendo que parte de lo que yo necesito hacer es que mi voluntad, digamos, no hacer mi voluntad, porque mi voluntad muchas veces es querer comer, pero he entendido que al hacer esas cosas yo obtengo un beneficio y entonces se logra que ese poder superior, quien sea que sea, me dé lo que yo no podría lograr solita. Y entonces, para mí en el día a día, como yo no tengo un concepto de poder superior como mucha gente, ¿verdad? Que tiene un Dios, una iglesia y como eso es, ¿verdad? La religión muchas veces es su consuelo. En las mañanas yo lo que hago es que básicamente hago la oración de la serenidad, listando en mi cabeza las cosas que en ese momento yo no puedo cambiar de mi vida, listando las cosas que sí puedo cambiar, pidiendo el valor para tenerlas, para hacerlas. Y luego básicamente hago los pasos 1, 2 y 3 en mi cabeza.
hago el paso 1 admitiendo que yo soy totalmente impotente ante la comida. Y a veces hasta digo profundamente, detalladamente, y como que agrego todos los adverbios de qué tan impotente soy ante la comida. Y pues admito que ya en algún momento un poder superior me ha devuelto el sano juicio, porque ha pasado, aunque sea por 24 horas. Y luego pido, digo, por ejemplo, yo hoy no tengo ganas de hacer esto, esto y esto y esto, pero quiero poner esa voluntad en las manos de ese poder superior y que venga lo que sea que yo necesite. Entonces, eso es mucho mi oración diaria, es la oración de la serenidad, pero pensando en qué cosas sí puedo cambiar y qué cosas no, y los pasos 1, 2 y 3. No sé si eso conteste tu pregunta. Y claro que la contestó también. Muchísimas gracias por tu amoroso servicio que estás haciendo el día de hoy. Gracias, gracias. Gracias, Lupita, por tu pregunta y muchas gracias, Tami, por tu respuesta. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta para nuestra compañera Tami o quiere uno compartir unos 3 minutitos de lo que nos platicó Tami? Yo desearía hacer una pregunta. Adelante, ¿te puedes Hola. presentar, compañera, por Sí, favor? soy Luisa, soy Luchi. Ya he tenido, en primer lugar, agradecerle a Tami por su disertación. Estoy muy, muy agradecida con ella. Es la segunda o tercera vez que la escucho y me súper identifico con ella, siendo claro ella mucho más luchadora que yo, porque yo me he quedado en un estándar, en un estatus en el que no he podido llegar a perder peso a través de los años. Creo que solamente en alguna oportunidad he perdido kilos y después he vuelto a ganar y de ahí ya no me he atrevido a volver a perder peso y llevo en este círculo de entrar en los grupos y entrar en uno y salir de otro ya más de un año, ¿no? Más, tal vez 2 años y siempre termino siendo inconstante y termino no conociendo realmente el programa y no asistiendo de manera adecuada, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa fuerza que, o sea, escuchaba hace unos momentos su compartir con respecto a lo que también manifestó de que no tenía, pues, digamos, un derrotero religioso al comenzar sus inicios. Entonces, ¿cuál es esa fuerza que la impulsó a seguir viniendo y estando en los programas y no apartarse del programa, como yo y tal vez mucha gente lo hace, ¿no? Y no logra mantenerse en un programa y logra seguir las pautas de los programas, ¿no? ¿Cómo hacer para no ser tan escapista, tan poco, para no, cómo hacer para poder persistir en el programa? ¿Qué consejo ella me podría dar? Gracias. Gracias por tu pregunta, Luchi. Bueno, primero yo diría que mi motivación principal es la desesperación, porque he llegado a estar tan mal en varios aspectos, las 2 veces que estuve con tanto sobrepeso y luego la depresión tan fuerte que tuve, que no me quedó de otra más que ver qué hacía, porque la verdad seguir así habría sido la muerte.
Tal vez porque tengo el ejemplo de un familiar cercano que se ha dejado vencer por lo físico, me he dado cuenta de cómo en realidad nos dejamos morir acá, porque no es lo mismo, por ejemplo, estar borracha y agarrar el carro y que así me voy a morir. No, es que mi cuerpo dejo que lentamente se vaya arruinando, ¿verdad? Ese es el sobrepeso, es una muerte lenta. Y el estar desesperada entonces es algo que me ayuda mucho yo como les contaba, sí tuve un tiempo, el tiempo en el que estuve muy deprimida, que francamente pasó a un segundo plano, porque yo estaba muy, muy mal y tuve que ver, en realidad eso no lo conté, pero hubo un día que yo estuve tan desesperada porque me quería suicidar ese día. Y ese en realidad les puedo decir que fue el día que yo voluntariamente, activamente decidí retomar la comida, porque ese fue un día que básicamente o me suicidaba o comía compulsivamente. Entonces, no fue la mejor decisión definitivamente, pero es parte de mi historia, fue mi decisión, ¿verdad? En ese momento fue lo que hice para poder seguir adelante. Y lo que sea que ha hecho que yo me quede acá, ¿verdad? Y que siga viniendo a reuniones, aunque en ese tiempo pues me quedaba a una reunión semanal tal vez, pues estoy agradecida porque sigo viva, sigo acá y estoy mejor, ¿verdad? Entonces, ahí es donde veo que definitivamente hay algo fuera de mí que me mantiene acá, ¿verdad? Y que quiso que siguiera viniendo y que siguiera haciendo las cosas. Y una cosa que sí voy a decir de mi recuperación actualmente es que en mis primeros 10 años en OA todo era opcional. Yo podía o no llamar a mi madrina, podía o no seguir mi plan de comidas, podía o no leer, podía o no escribir. En el acuerdo actual con mi padrino actual, tengo que hacer esas cosas si quiero seguir teniendo ayuda. Y para mí es obvio, por todos los años que estuve entre mi primera madrina y este padrino, para mí fue obvio que yo no puedo hacer las cosas sola, ni siquiera dentro del programa. Yo necesito un padrino. Y mi padrino actual, por las razones que sea, terminó siendo mi padrino, ¿verdad? Y entonces para poder trabajar con él, ahora ya las cosas no son opcionales. Y me alegro mucho que alguien me diga, Tami, esto es lo que tú te tenés que levantar para hacer. Tenés que hacer esto todos los días para poder estar bien. Entonces, los primeros años las cosas fueron opcionales. Y así de más o menos fue también mi recuperación. En cambio, ahora no son opcionales las cosas y eso a mí me da una garantía que yo todos los días voy a tener crecimiento espiritual. Entonces, sí he tenido momentos en los que me he preguntado, ¿será que quiero hacer esto? Y me pongo a pensar en lo que es mi vida cuando yo no hago esto y digo, no, no vale la pena definitivamente, ¿verdad? Entonces, trato de ser honesta respecto a que no quiero. Muchas veces en mi oración de la mañana, como les contaba, ¿verdad? Cuando hago el paso 3 y que digo que pongo mi voluntad en las manos de un poder superior, muchas veces admito, yo no quiero hacer esto, yo no me quiero estar recuperando, yo no quiero dejar de comer, pero estoy haciendo la oración, ¿no? Entonces, aunque yo no quiera, pero como dice en el libro de quiero querer, ¿verdad? Aunque yo no quiera ahorita, pero quiero querer. Entonces, sí necesito hacer las cosas para que me den esas ganas, aunque sea de quererlo, ¿verdad? Gracias. Gracias, Muchas gracias. muchas gracias.
Gracias, Tami. Muchas gracias también, Luchi, por tu pregunta. Claudia, adelante con tu pregunta o tu compartir de 3 minutos. Hola compañeros, hola Tami, gracias por tu compartir, maravilloso, lindo verte por acá compañera, gracias Conchi por tu servicio. Y me encantó, o sea, ver cómo de verdad ese proceso, cómo es un proceso y a mí también la acción es lo que realmente me endereza, ¿verdad? Muchas veces no quiero y digo, ok, ¿verdad? Hagámoslo, ¿verdad? Y no quiero escribir, pero es así como que, ok, saca el cuaderno y toma una pluma, toma un lápiz, solo prueba a ver qué pasa y como que eso me da la disposición de hacerlo. Pero lo que te quería preguntar, Tami, es qué, como que, ¿qué te ayuda en esos momentos como en esos momentos de falta de buena voluntad o de falta de disposición, en esos momentos donde la enfermedad tal vez esté dándome buenísimas ideas de cómo podría hacerlo más fácil y de una forma más placentera tal vez? ¿Qué haces tú para un día a la vez? O sea, continuar y continuar viviendo y que tal vez que incluso pensaba en cuáles de los eslogans del programa te ayudan o cuáles de las herramientas son de las que son así ¿cómo es que se dice esa palabra? Cuando algo te estimula a hacer algo y cómo las aplicas. Muchas gracias, Tami. Gracias. Pues lo que me ha servido últimamente, por ejemplo, en momentos en los que estoy con obsesión con la comida o algo así, es mantenerme ocupada. Y no tiene que ver con OA, sino que ver qué hago. Cuando estoy pensando en comida, estoy pensando en irme, estoy pensando en no hacer esto, no hacer el otro del programa, busco algo que hacer. Porque el estar desocupada, yo ya me di cuenta que en mí no funciona. Y por ejemplo, cuando empecé hace 15 meses con mi padrino, yo decía, me siento exhausta, estoy haciendo tanto entre mi trabajo y estas tareas diarias, y me di cuenta de que ahí no hubo chance de que entrara la adicción, que se metiera por ningún lado, porque yo estaba ocupada. Y actualmente, como acabo de regresar del viaje hace algunas semanas, tengo poco trabajo y tengo mucho tiempo para pensar. Y entonces me he puesto a pensar en comida, en otras cosas y yo digo, ay, no, yo no quiero. Y me doy cuenta porque como ya logro hacer estas tareas más rápido cada día, entonces me doy cuenta de que empiezo a pensar en cosas. Y digo, no, vamos a ordenar el cuarto, vamos a ordenar los papeles, archivar cosas, ver qué hago para mantenerme ocupada, porque ahí entra la depresión, entra en pensar un montón de cosas, me pongo a pensar cosas de, no sé, por ejemplo, de mi relación de pareja que están mal, ¿verdad? Y empiezo como a meterme muchas ideas en la cabeza negativas. Entonces, creo que mucho para mí ahorita sí es mantenerme ocupada. Y de las herramientas que más me sirven, vamos a ver, yo pensaría que leer el libro de AA es lo que más me ayuda. O sea, leer la herramienta de la lectura y específicamente el libro de AA, porque yo eso no lo había hecho antes y me ha hecho entender por qué yo necesito mantenerme alejada, por qué yo necesito a toda costa ver cómo no me meto algo en la boca, porque si me lo meto, ya pasé varios días mal. Y les cuento esto porque, por ejemplo, como mi padrino está en Estados Unidos, cuando empecé con el plan de comidas que me dio, había cosas que yo no consigo acá, porque hay marcas que no hay. Entonces, por ejemplo, el aderezo de la ensalada estaba usando una marca y entonces yo le mandaba los ingredientes que tiene. Y hubo una vez que yo no lograba dejar de pensar en comida, me la pasaba obsesionada con estar comiendo y con él nos pusimos a ver qué podía hacer. Y lo único que yo estaba comiendo, que tal vez podía tener algo de azúcar o algún componente, era el aderezo de la ensalada.
Y yo esa vez me puse a pensar, pero no me estoy comiendo un chocolate, no me estoy comiendo un postre, estoy comiendo un aderezo para la ensalada. ¿Cómo puede ser que eso me despierte como esa obsesión? Y esa vez me di cuenta de lo delicado que es mi cuerpo, digamos, de que mi cuerpo, o sea, no solo está en mi mente, sino que es que físicamente hay algo de diferente en mi estructura molecular o lo que quieran llamarle, que hace que si yo como algo que tiene ciertos componentes, esa vez creo que era algo que se llama maltodextrina o dextrosa, maltodextrosa, algo por el estilo, que básicamente es una forma de azúcar. Y eso era lo que me estaba dando esa obsesión. Entonces, cuando yo estoy con obsesión, primero tengo que revisar qué es lo que estoy haciendo, comiendo o haciendo que no me esté ayudando, ¿verdad? Y muchas veces la respuesta está en la comida, porque cuando estoy comiendo lo que necesito comer, o más bien no comer, no estoy tan obsesionado, no estoy obsesionada con comida, puedo pasarla tranquila. Entonces ya una vez que limpio mi comida, ok, ya viene la tranquilidad, ¿verdad? Pero por eso tengo como que ayudarme a mí misma, es como parte de que me ayuden, ¿verdad? Y parte yo ayudarme a mí misma, porque si estoy, por ejemplo, si fuera algo tan simple como escoger entre dos aderezos, si yo escojo este y no el otro, entonces no me estoy ayudando porque me la paso días con antojos y francamente no hay nada que valga la pena esos antojos horribles que yo no quiero ni pasar. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Clau, por tu pregunta. Gracias, Tami, por esa respuesta. Muchas gracias. ¿Alguien más, compañeros, que tenga alguna pregunta o quiera algún compartir de 3 minutitos en su experiencia, en qué se ha identificado con nuestra compañera Tami? Agradecimientos. Todavía tenemos tiempito, nos quedan algunos minutitos, hay que aprovechar ahorita que está aquí Tami, que nos pueda contestar, que alguien quiera compartir algo, ¿no? Pues yo sí quiero compartir, Tami, sobre todo primero agradecerte, la verdad, pues tengo algunas 24 horas conociendo y compartiendo cosas contigo y ha sido maravilloso el poderte conocer y identificarme en muchas cosas. Me encantó tu presentación, me encantó tu proceso. Identifiqué mucho eso de que me llevé muchos Kleenex, que me acabé cajas y cajas de Kleenex, ¿no? Con la psicóloga y con mis inventarios, ¿no? De cuarto y quinto paso, y sigo en mis inventarios del 10, pues ahora ya hasta me río, ¿no? Por ahí dicen que si no te ríes en un paso 10, no sirvió ese paso 10. Hablaste mucho, yo siempre comparto mucho de las 3P. Me gustó mucho, me gustaría que lo volvieras a compartir porque creo que es importante, para mí fue muy importante el de que programas, proteges y preparas, proteges, que te llevas tu lonchera. Por ahí yo ya le puse una más que es la plegaria, por ahí dije, se la agarré en los compartimientos donde yo en cada alimento yo bendigo mis alimentos, ¿no? Hago presente a mi poder superior, hasta pongo una velita. No sé si quieras hablarnos un poquito más. Ahorita si no hay preguntas, nos las pueden poner en el chat. Me encantó muchísimo eso, ¿no? De cómo proteges, incluso cuando sales de viaje, que estuviste viajando también. Yo también soy de llevar loncheritas, ¿no? Entonces ese proceso. Y también una de las cosas que me quedó y que digo, wow, le voy a preguntar porque me identifiqué yo también. Hay muchísimas cosas en mi proceso que se me olvidan, que no recuerdo también, igual, Tami, pero hablaste de la primera herramienta. ¿Cuál fue esa primera herramienta que tú encontraste? La primera herramienta que es que no te habían dado esas herramientas a ti. Yo las veo como que son principios espirituales, probablemente. Para mí todas las herramientas son ejercicios espirituales, pero tú hablaste de una herramienta que dice, encontré herramientas cuando recién empezaste, que nos proyectaste cuando estabas de chica. Me quedé con eso. Disculpa que te haga tan grande, pero son de la preparación y eso de esa herramienta que dijiste. Gracias. Sí, pues, bueno, yo de preparar mis comidas y eso,
Yo compro usualmente cosas una vez por semana. Mis horarios de trabajo son atípicos porque yo no trabajo cuando la gente está trabajando y trabajo cuando los demás descansan. Y entonces muchas veces tengo clases de noche y la tarde, la noche, y entonces eso hace que yo no pueda prepararme mi cena, por ejemplo, y mis días son bastante casi que cronometrados, digámoslo así. Entonces, para mí, mi tiempo de preparar comida es muy poco en realidad, y yo he simplificado mucho mi vida en ese aspecto. Tengo un día que hago compras, como usualmente trato de cocinar para la semana ese mismo día o al día siguiente. Entonces ya no estoy congelando cosas, sino más que todo solo metiéndolas a la refrigeradora. Y entonces lo que hago, pues la verdad, mi alimentación se ha vuelto muy simple. Por ejemplo, si compro pollo, pues hago pollo para la semana preparado de la misma manera y eso como durante toda la semana. Yo sé que es aburrido, pero me he dado cuenta en mí que muchas veces por estar buscando variedad, porque es como, ay, quiero algo diferente. Ese algo diferente generalmente significaba romper mi abstinencia, la verdad. Si yo era honesta conmigo misma, es, ay, quiero alguito. Ese alguito diferente terminaba siendo romper mi abstinencia. Entonces, actualmente cocino una olla de algún carbohidrato que sí coma, que no tenga gluten. Cocino, por ejemplo, pollo para la semana cocinado de la misma manera y a la siguiente lo cocino de otra manera. Y las verduras, me he vuelto muy práctica con eso y compro las ensaladas que ya están lavadas, incluso. Entonces solo mido y sirvo lo que me voy a comer de ensalada. Y una cosa que he estado haciendo hace muchos meses y que me ha ayudado mucho con mi abstinencia es que cuando termino de comer en la noche, cuando ceno, me, me pongo, o sea, ya como ya comí, ya no tengo hambre, entonces las probabilidades de que agarre comida extra van a ser muy pocas. Y entonces después de comer en la noche, empiezo a preparar mi almuerzo y cena del día siguiente. Yo como en la casa y aún así dejo preparados mis platos. ¿Por qué? Porque ya tengo muchos años de trabajar desde la casa y para mí esa no es garantía. No es que en realidad a mí me cuesta creo que hasta menos en un restaurante, porque en la casa, la cocina es mi problema. Yo puedo comer muchísimo mientras estoy preparando la comida y por eso necesito no preparar la comida cuando tengo hambre. Entonces la noche anterior preparo los platos, los dejo servidos, un plato con mi ensalada, un plato con la comida que se va al microondas. Y entonces así, por ejemplo, al día siguiente, cuando voy a almorzar, solo saco el plato, lo meto en el microondas y le echo el aderezo a la ensalada. Entonces mis platos se quedan listos para que mi preparación es de 5 minutos, básicamente, o 10 antes de la comida. Y como tengo hambre y quiero la comida ya, entonces eso me ayuda mucho a que yo, como tengo ya preparado todo, hasta sería como la forma más rápida de calmar esa gratificación instantánea, porque ya están servidos los platos, pero son platos de comida sana y es comida que me toca comer. Entonces, hacer eso creo que es de las cosas que más me ha ayudado. Y bueno, después con lo que preguntabas de las herramientas, yo creo que con ir, por ejemplo, a la psicóloga, en realidad yo he tenido 3 terapias psicológicas diferente tipo, y la segunda, por ejemplo, fue programación neurolingüística. Y una de las cosas que yo me di cuenta en mí, que es algo que no veía en todos los comedores compulsivos, es que yo era muy inestable emocionalmente, hasta más que otra gente. Y me mantenía como un sub y baja todo el tiempo. Era una cosa espantosa.
montaña rusa de emociones seguro. Y entonces yo fui a una terapia psicológica en donde me ayudaron como a estabilizar más mi estado de ánimo. Y hay cosas que he ido aprendiendo, por ejemplo, de finanzas. La oración la considero una herramienta también, ¿verdad? Porque como a mí no me enseñaron a amar a Dios y hay mucha gente que por lo menos sabe que hay un Dios y que le dicen ese Dios va a estar para ti. Entonces, por ejemplo, si tienen un familiar en el hospital, recurren a Dios. A mí no me enseñaron eso. Entonces, para mí ahora el tener un poder superior es que tengo esa herramienta de la oración, ¿verdad? Que es algo que yo no tenía antes. Y entonces en las terapias tener eso, todo eso me ha ayudado porque, por ejemplo, en la programación neurolingüística aprendí esas afirmaciones diarias que ayudan para calmar digamos, cuando yo me siento que me pongo a llorar por cualquier cosa, que mi novio, por ejemplo, me dice algo y entonces yo me pongo a llorar. Entonces, hay cosas que sí son reacciones normales y hay otras que son reacciones desmedidas. Entonces, yo hago esas oraciones, esas afirmaciones y se me calma, ¿verdad? Entonces, algunas herramientas tienen que ver con el programa y otras herramientas son de fuera, ¿verdad? Y me ayudan mucho. Por ejemplo, con lo que me preguntaban antes de los eslogan, el de primero lo primero me ayuda un montón, porque yo muchas veces por estar como indecisa de qué hacer, no sabía por dónde empezar y digo, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo primero, lo que sí tendría que hacerse hoy? Y me recuerdo que alguien mencionó una vez en una reunión que comedores compulsivos anónimos no tiene que ser lo más importante en nuestra vida, pero sí lo primero. Y contó que en la mañana, antes de empezar su día, hacía todo lo que es de OA, que sabía que ese día necesitaba completar para su recuperación. Entonces empezaba su día por lo menos como una hora antes, ¿verdad? Generalmente como una hora antes. Y yo dije, es cierto que muchas veces yo dejo las cosas como que para la noche cuando ya estoy casi dormida. Y me quedaba dormida, me ponía a leer el libro me está quedando dormida, no sé, como 20 veces. Entonces yo decía, bueno, esto no va a ser muy productivo si yo no estoy poniendo atención tampoco y solo lo estoy haciendo por hacer. Entonces empecé a hacer las cosas temprano en la mañana. Y entonces yo pues usualmente por lo menos una hora antes me levanto de lo necesario y así es como empiezo el día. Entonces la mayoría de estas cosas ya las hice antes de empezar mi trabajo, porque primero va OA para mí. Gracias. Gracias, Tami, identificada, me identifico. ¿Alguien más, compañeros, que tenga una pregunta? Nos quedan unos 10 minutitos para Tami o quieren compartir algo. Bueno, yo sí tengo mucho que compartir, Tami, me encantó mucho lo del servicio, me identifico, una de las cosas que a mí me ayudó, desde el inicio, ¿verdad? De mi inicio de acá de mi programa de SSAOA, mi recuperación fue el servicio. Yo también, yo, no, díganme, yo no lo sé hacer, pero díganme cómo lo hago. Entonces la disposición, ¿no? Esta disposición también del servicio me ayudó bastante a Conchita para su recuperación. Hablaste también de amarme, ¿sí? Pusiste amarme, hoy me amo. Dijiste algo, puse a notar yo que me amo, que te amas más, algo así. Escuché esa parte de cuándo está mi, cuando encontró, de todas esas etapas, dije, ¿cuándo viste tú cuando empezaste? Dijo, ahora me amo. En las etapas que pusiste de las fotos. Me encantó todo tu proceso, como que hasta me dieron ganas de hacer algo para mí. De todas esas, ¿cuándo dices tú, me amo? Cuando encontraste esta parte de decir, yo puse así, a amarme. Escuché esta palabrita. Pues bueno, llegar a amarme ha sido todo un proceso, ¿verdad?
francamente, el haber pasado por experiencias muy fuertes como el abuso de pareja que tuve, te hace amar la vida mucho y te hace amarte a ti misma, porque salir de una depresión, por ejemplo, también dice uno, wow, de lo que acabo de salir, no puedo creer que haya salido de eso, como muy bien, muy bien. Tú muy bien, como dicen, y sí, ha sido un proceso largo. Creo que el aceptar ayuda, como les contaba, de haber empezado a ir con psicóloga, ¿verdad? Ese fue un paso muy fuerte en amor hacia mí misma. Cada cosita como estar en OA, ¿verdad? Cada cosita de que puedo hacer por ayudarme, como dormir lo que necesito, cuidar mi cuerpo. A veces me pasa que, bueno, ahorita me está doliendo el pie, ok, averigüemos qué dice el doctor, qué hay que hacer para mejorarlo del pie, ¿verdad? Y hace unos meses, por ejemplo, uno de los efectos en mi cuerpo del sobrepeso es la fascitis plantar, una inflamación del tejido en el talón, y es algo muy difícil de pues vivir con eso porque te duele el pie, ya sea que hagas un montón o que no hagas nada. Y parte de mi amor en el día a día hacia mí misma es que hago los estiramientos que me dijo el doctor que necesitaba hacer para estar bien. Entonces, trato de escuchar qué necesita mi cuerpo en ese momento. Si hoy le está doliendo la espalda, ok, descansemos un poquito más. O, por ejemplo, parte de lo que descubrí fue que un dolor que tengo en la espalda por las hernias se arreglaba mejor por hacer ciertos ejercicios de fortalecer el núcleo, el centro de mi cuerpo, que durmiendo más. Y entonces, cuando me duele la espalda, hay ciertos estiramientos que hago para estar mejor, ¿verdad? Creo que parte de amarme a mí misma también es escucharme, qué estoy necesitando. Fíjense que yo soy muy amiguera, muy sociable, tengo muy buenas amistades con gente muy linda y he aprendido también cuando tengo que ponerme a mí misma primero. Cuando voy yo en el día a día, a veces me pasa, por ejemplo, hace unos días una amiga había terminado con su novio y yo soy muy conocida por mis abrazos, porque doy abrazos muy calurosos y también por mi tamaño, como soy grande, entonces se siente como que un gran oso te esté abrazando, creo yo. Y mis amigos entonces me dicen, necesito un tami abrazo. Y entonces ha habido días en los que yo no me siento como para yo estar ahí para los demás y que necesito decir, hoy es un día para mí y que sé que ese día tal vez esa persona me va a dejar drenada y que yo no puedo ocuparme de alguien más, solo de mí. Y como que mi vida, lo más importante de mi vida, ¿verdad? Como solo la relación con mi novio y mi trabajo y ya, eso es todo. No puedo estar ahí para más. Entonces, hay días que sí necesito escuchar, o todos los días, pues necesito escucharme de ver, ok, qué estoy necesitando hoy, que yo pueda mejorar. Hay días que lo que necesito es una ducha tranquila, relajada, ¿verdad? Como al final del día para relajarme. Hay días que necesito poner candelitas o incienso o algo que me haga como sentir como que me estoy ocupando de mí, relajarme. Gracias. Muchas gracias, Tami. Diana, tiene su manita levantada. Adelante, hermosa. Muchas gracias, por tu servicio. Gracias, Tami, por tu servicio. Me da mucho gusto escucharte y conocerte. Te he escuchado en compartimientos en audios. Bueno, pues me identifico mucho con tu historia como comedora compulsiva que soy. Las recaídas también. Yo tengo ya unas 24 horas en programa y me costó mucho distinguir
la abstinencia y cuando recaía, el por qué recaía. Gracias a Dios, ahorita ya tengo 2 meses abstinente nuevamente, recuperándome. Hay algo que te quiero preguntar porque tiene que ver sobre la recaída, la parte emocional, y yo te escucho mucho de los alimentos, los ingredientes, los sabores, que me llevan a pensar en comida, en recaer. A mí me costó mucho trabajo entender de mis padrinos, que cuando yo recaía era normalmente porque traía un pensamiento o una emoción que no exteriorizaba y no se la entregaba a mi poder superior o no la compartía, me quedaba con ella. En este último año, mi poder superior me llevó a un puesto en el trabajo donde tengo que liderazgo con gente. Y sí, en lo correcto sí me llevó ahí porque necesitaba hacer eso para poder entonces conocer realmente mi poder superior. Mi pregunta es si tú ya distingues cuando es algo emocional o mental lo que te está llevando a pensar en comida o cuando es un sabor. Si ya llegaste a ese punto en el que dices, tengo esa necesidad de comer porque traigo esta emoción o porque algo me está perturbando o simplemente es un sabor, porque a mí me costó muchísimo trabajo distinguir eso y hasta que lo empecé a trabajar, dejé de estar en recaída. Gracias, Tami. Gracias a ti. Pues una cosa que yo al menos he ido aceptando de mí es que no hay mucha explicación a por qué soy comedora compulsiva. Sé que hay muchos, digamos, les interesa a muchos, a las farmacéuticas, a muchas empresas mantenernos gordos y que no se hace mucha investigación de por qué somos comedores compulsivos, ¿verdad? Y porque no les interesa que encontremos una solución, que seamos curados, ¿verdad? Y entonces no se sabe si es la genética, no se sabe si es comportamiento aprendido, si son varias cosas, pero al menos ya tengo aceptado que soy comedora compulsiva y que yo quiero comer porque soy comedora compulsiva. A veces es porque pasó una mosca, a veces es porque quiero celebrar, a veces es porque estoy aburrida, a veces son cosas emocionales, a veces no hay ninguna explicación. Hay una historia en el libro de AA que dice que alguien estaba teniendo el día perfecto, básicamente, y aún así quiso romper su sobriedad, ¿verdad? Y entonces me ha servido mucho el no tratar de explicarme mucho por qué, porque me he dado cuenta que aunque yo sepa por qué, eso no hace que se me quiten las ganas de comer compulsivamente, porque no me sirve de nada estar analizando. Muchas veces si me pongo a analizar ya me lo comí. Entonces, prefiero simplemente accionar de que, o sea, sí puede haber cosas emocionales y obviamente si me ocupo de esas cosas emocionales, pues me voy a sentir mejor, pero que esa sea garantía de que no voy a recurrir a la comida, no. Entonces, en ese momento, por ejemplo, si yo ya me ocupé de mis emociones y estoy mejor, entonces, si yo sigo con ganas de comer compulsivamente, pues tengo que ver qué hago de mi tiempo, alejarme de la cocina a toda costa. No me debo acercar a la comida. Y hay días que eso significa encerrarme en, no sé, en el cuarto o encerrarme en algún lado y ocuparme solo de una cosa, ¿verdad? Y eso pues cuesta un montón. Una cosa que sí me he dado cuenta es que si yo me estoy sintiendo mal y no le pongo atención, es muy posible que termine comiendo compulsivamente. Entonces, sí necesito ver, ok, estoy triste. ¿Por qué estoy triste? Por tal cosa. Ah, ok. ¿Puedo hacer algo al respecto? No. Bueno, ni modo. Entonces, pero ponerlo, la división, digamos, para mí de la oración de la serenidad ayuda mucho. Pensando, ¿puedo hacer algo al respecto de esto?
Si está entre las cosas que puedo cambiar, ok, genial, ¿qué necesito hacer? Y si está entre las cosas que no puedo cambiar, pedir serenidad para aceptarlas. Y bueno, solo eso, gracias. Gracias, Dianita, por tu pregunta y gracias, Tami. Bueno, pues vamos a ir cerrando nuestra reunión. La verdad que muy interesante. Muchas gracias, Tami, por todo lo que nos compartiste. Y gracias, compañeros, también por sus preguntas, por sus compartires también. Y pues ahora vamos a proceder a cerrar la reunión, sin antes compartir algo que la verdad que también me llegó mucho, así como lo comentaste, Tami, que todo sirve, ¿no? Y el psicólogo y todos los cursos, talleres, todos los que podemos tomar, pero CCA, pues es CCA. Lo primero que hago también en la mañana es mi programa, hacer todo lo que tengo que hacer de mi programa, súper identificada contigo también, con mi programa de CCA, OA y mis principios espirituales, mis herramientas de recuperación. Bueno, compañeros, de acuerdo con nuestra séptima tradición, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra página web y nuestro canal de Zoom. También enviamos contribuciones a CCA Mundial para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que todavía sufren. Da como si tu vida dependiera de ello. Animamos a los miembros de CCA que den tanto como puedan para ayudar con nuestro grupo, para que nuestro grupo sea autosuficiente y para cumplir con nuestro propósito primordial. Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de internet www.hayunasolucion.com, a los recién llegados, a los miembros que regresan, y a cualquier persona luchando con la impotencia y la ingobernabilidad, le damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de la aceptación. Bienvenido a casa, bienvenido a CCA. Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a CCA. Recuerden que las opiniones expresadas aquí son de nosotros, las de los miembros particulares, y no representan a CCA como un todo. Recuerda nuestro compromiso de respetar nuestras tradiciones. Lo que escuches aquí quedará grabado, pero no comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. Tami, muchísimas gracias, muy agradecida, por lo menos en mi caso, muy bien agradecida. Y pues muchas gracias por venir hoy con nosotros a compartir tu maravilloso mensaje y lo apreciamos muchísimo. Nos harías el honor de cerrar la reunión con la oración que tú gustes, la oración de la serenidad, o con la oración que de tu mayor agrado. Claro. Hagamos la oración de la serenidad y voy a dejar unos segundos para que cada quien piense en silencio cuáles son las cosas que no puede cambiar en este momento y cuáles son las que sí. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias, Tami.